nos bendecirá en Cristo. Esa es. Dios nos bendecirá en Cristo. Abra su Biblia, hermanos, en el Salmo 91. Cuando lo tenga, se pone sobre sus pies, por favor. Es un salmo muy especial. Un salmo lleno de muchas promesas para su pueblo, para los que estamos en Cristo. ¿Ya lo tiene? Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice la letra. Al que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pertinencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, y hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré eterno y soberano Dios que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre, bendito eres y soberano desde ahora y por la eternidad. Señor, gracias te damos por los favores, por las bendiciones, por las victorias concedidas hasta este día. No tenemos con qué pagarle, Señor, pero aquí están nuestras vidas, nuestros corazones. Si hemos hallado gracia delante de ti, úsalas conforme al propósito que tú tienes para con cada uno de nosotros. Señor, hoy reunidos pedimos en el nombre de Jesús. Presento, Señor, estas peticiones de mi hermana Rina Urrutia Catalina Aguilar, mi hermana Alicia Triguero, Señor amado, mi hermana Santa Rosa, Señor mi Dios, y mi hermana Ana Pilma Iraeta, Padre Celestial. Usted conoce las enfermedades, las necesidades que estas hermanas están pasando físicamente, Padre, pero también sabemos que tú eres un Dios de misericordia, un Dios de poder, Padre. Si a usted le place, soberano Dios, haz misericordia, visite estas vidas, limpia sus cuerpos y sánale para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos y en tus manos deposito esa petición, Señor. Asimismo, Padre, alcanza a los que han de ser salvos a través de tu palabra. Usa mi vida como un canal de bendición para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y
Amén. Puede sentarse, por favor. Hermanos, toda la palabra de Dios es una joya para usted y para mí. En ella usted se edifica, se fortalece. En ella usted y yo recibimos restauración y muchas veces recibimos sanidades. En otras palabras, este libro de los libros es un manjar para aquel que la recibe y la disfruta. Quisiéramos hablar de esta hermosa palabra, de este hermoso Salmo 91. Muchos lo toman como un amuleto. La palabra de Dios no se puede utilizar como un amuleto, porque no es un amuleto. La palabra de Dios es la palabra infalible, la palabra viva, la palabra poderosa y la palabra que conduce al hombre y a la mujer al arrepentimiento. Quisiéramos hablar de eso. Dios nos va a bendecir si permanecemos en Cristo. Entonces, el primer punto quisiera tocarlo. Este salmo tiene mucha amplificación de aplicaciones para nuestro diario vivir. Aunque sabemos que este salmo fue diseñado exclusivamente a la vida de Jesucristo. Este salmo va dedicado a la personalidad de nuestro Salvador. No es a otra persona, sino es mesiánico este Salmo 91. Y el primer ejemplo que yo quisiera que usted ponga atención es: el Salmo ha sido considerado como mesiánico por dos razones. Oiga la primera: porque ningún hombre sobre la tierra ha vivido en perfecta comunión con Dios como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Hoy yo pregunto, ¿este ejemplo es una realidad? ¿O será que hay otra persona más perfecta que Jesús? No, es una realidad este ejemplo. Jesús nos ha sido el perfecto ejemplo para que usted y yo seamos conducidos a caminar en esa obediencia y que tengamos plenitud de comunicación con Él. El siguiente, oiga cómo dice, vea las palabras que Jesús elevaba. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 4, para que usted vea la similitud de este ejemplo que nos está hablando de la perfección que Jesucristo caminó en la tierra en comunión con el Padre. Jesús nunca hizo su propia voluntad, siempre hizo la voluntad de su Padre. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué dice? Verso 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Oigan qué lindo. Son las palabras de Cristo. Pónganle atención. Yo he acabado la obra de ¿qué? ¿La obra de qué? Oiga, póngale atención. Usted lo está leyendo y no está en la escritura, hermano. Usted no lo está leyendo por leer, no. Cuando usted lea, medite, deleítese. Y no se le puede olvidar porque es la palabra de Dios. Yo, ¿qué dice? Yo he... Digamos que el glorificar a Dios es el hacer la voluntad de Él. Cristo, como dice, yo te he glorificado. ¿Qué va a hacer hoy usted en Cristo? Glorificar a Cristo. No podemos ir directo a glorificar al Padre porque la figura que lo glorificó en la tierra antes de que usted y yo conociéramos a Jesús como Salvador fue su Hijo.
Hoy nosotros como hermanos en la fe, Jesús es nuestro hermano mayor y es nuestro Salvador. Él glorificó al Padre en terminar la obra que Él le encomendó. Hoy usted y yo glorifiquemos a Cristo en nuestra personalidad, en la voluntad de Él, haciendo la obra del Señor. Amén. Y oiga qué dice el verso 5. Léamelo de este lado, por favor. Dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. Oiga qué lindo. Yo quiero que usted vea el ejemplo que pusimos. Que Cristo caminó en perfección en la tierra siempre y cuando que hacía la voluntad de su Padre. Digamos que por eso el Padre lo exaltaba, lo glorificaba. ¿Qué va a hacer Cristo con usted y conmigo? Si permanecemos en la voluntad de Él, tenemos comunión con Él, nos deleitamos en su presencia, Jesús nos va a glorificar en la presencia del Padre. Pero usted y yo en la tierra glorifiquemos su nombre con nuestras acciones. Oiga como dice: ahora pues, Padre, Juan 15, 17, 5, glorifícame tú al lado tuyo. ¿Por qué le dijo eso? Porque el verso 4 dice: yo, decía Jesús, yo te he glorificado. Entonces Él, estando ya en la presencia del Padre, le dice: hoy es el tiempo tuyo, Padre. Hoy glorifícame tú, para que los que me ven vean que yo vine de tu presencia, de tu gloria, y la gloria de donde yo estaba, ahí mismo iré, pero glorifícame, por favor. Es lo mismo. Nosotros seremos transformados un día en gloria. Pero cuando ese día llegue, ¿qué va a hacer Jesús? Va a estar intercediendo por usted y por mí al Padre, y le va a estar diciendo: Padre, glorifica a mis hermanos, a mi iglesia, la cual yo compré a precio de sangre. Glorifícate tú en mí y yo en ellos. Es una gloria hermosa, hermano, que el mundo no lo puede entender. Entonces le voy a recordar el ejemplo para que visualice la cita bíblica. Si habla de la perfección como Jesús caminó, porque ningún hombre, póngale atención, sobre la tierra ha vivido en perfecta comunión con Dios como lo hizo Jesucristo. No lo hay. Y han habido grandes hombres. Le puedo hablar de un Juan Spurgeon, un hombre, si usted ve la biografía de este personaje en inglés, mi respeto. Si le hablo de Carlos Charlie, es un hombre que dice que cuando su personalidad pasaba en cualquier lugar, las sombras como la de Pedro sanaban. Pero a pesar que tenían esa gloria grande de parte de Dios, no se comparan a la persona de Cristo en perfección, en comunicación, en santidad perfecta. Como siervos de Dios podemos tener nuestros dotes, pero no nos hacen diferente o mayor que nuestro Salvador. No puede. Oiga el segundo ejemplo, ¿por qué este Salmo 91 es dedicado a la persona de Cristo? Oiga el ejemplo. Porque Satanás, que el Señor lo reprenda, utilizó este salmo cuando tentó al Señor Jesús. ¿Sí o no? ¿Por qué cree que Satanás empezó a tentar a Cristo en diferentes áreas de su vida, hablándole del Salmo 91? ¿Por qué cree? Sin miedo, hermano. Estamos aprendiendo, es un estudio para que su mente se abra y su corazón se disponga.
porque lo veía débil. Satanás no te va a atacar a ti y a mí cuando estamos en comunión constante delante de Dios. Él sabe que cuando estamos hablando con el Señor Jesucristo somos vulnerables, fuertes para derribarlo. Pero cuando perdemos ese conecte, esa comunicación, esa gloria que desciende a nosotros, Satanás va a llegar a tentarnos en diferentes áreas para ver si nos hace caer. Pero ¿por qué no te va a hacer caer? Porque Dios en su misericordia al Hijo le dio toda autoridad para hacer juicio. Entonces el Señor va a decir: no, yo me glorificaré en ustedes como mi iglesia, como mi pueblo, como mis hermanos. No los dejaré solo, no los desampararé. Yo pelearé por ustedes. Cuando el enemigo nos llega a tentar y sabe que estamos débiles, ahí es donde Cristo intercede. Porque cuando llegó a tentar a Jesús, Satanás, que el Señor lo reprenda, Jesús estaba terminando los 40 días y 40 noches de ayuno. Yo oigo a gente que yo he ayunado 3 meses de Javi. Si fuera así, hermano, no, esos que ayunan tanto resucitarían los muertos. Al mismo diablo lo ataran y lo mandaran al abismo. ¿Por qué? Porque son hombres y mujeres consagradísimos. Yo digo, ¿será cierto o será mentira? Porque si Cristo no hizo más ayuno, no es porque no pudiera, si Él es Dios. ¿Sí o no? Él es Dios. Solo una. Él es Dios. Despierta, pues. Sí, Él es Dios. Y Él podía hacer 50, 60, 100 o más ayunos, pero no lo hizo. ¿Sabes por qué? Porque Él es un Dios no de locos ni de desorden. Él es un Dios ordenado. Y en el orden cronológico, Moisés fue el primer hombre que llamó a ayunar 40 días y 40 noches en el Sinaí. Y no es porque él no pudiera pasarle a Moisés. Sí lo podía. Miren lo que le pasó al gran siervo de Dios que ya está en la presencia del Señor, G. Ávila. 41 días iba a ser. Cuando se le apareció el Señor y le dijo: ¿acaso tú eres mayor que yo? ¿Y sabe qué iba a pasar? Él lo dice. Lea ese libro, por si usted no lo lee. El ayuno del Señor. Se iba a morir. Hasta que le dijo: perdóname, Señor. Dijo. Y entregó. Y salió del cuarto. Amén. Nosotros con 2 días de ayuno. Y estos que dicen que ayunan 40 días, gloria a Dios. Y los que ayunan 100, gloria a Dios. Pero si es cierto. Pues la pregunta es: ¿el ayuno te hace más grande que Dios? No. Hay que ser más humilde, más sencillo de corazón. Pero si te metes a más días de ayuno, 300 o más, es para que los muertos físicos resuciten 100%. Pero nosotros ni una mosca muchas veces resucitamos. Fíjese, ¿quién fue el otro que lo llamó a ayunar? Dios. Solo ellos dos que llegaron a 40, hermano. Y Ávila. Nosotros hemos llegado a 40, pero ¿por qué hacemos etapas, hermano? Sí, ayunamos 2 días. Y después, sigamos mejor. Oiga, hermano, Satanás llegó a tentar a Cristo en el desierto cuando estaba débil. Pero ¿qué hizo el Padre? Lo glorificó a Él. Digamos que cuando Él estaba débil físicamente, es cuando papá, el Dios creador, no lo abandonó, no lo dejó, ni se apartó de Él. No. Cuando el diablo llega con la primera oferta, vea Mateos 4:5, por favor. La sabemos, pero hoy es un estudio. Búsquelo, por favor. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad. Oiga la tentación. Y le puso sobre el pináculo del templo.
y le dijo, oiga las palabras de Satanás, que el Señor lo reprenda: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará. ¿Para qué? Para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Quién estaba recitando Satanás? La palabra de Dios. Entonces, oiga qué lindo, este salmo nos da a usted y a mí confianza, nos da a usted y a mí seguridad, nos da a usted y a mí el creer más en ese Salvador. Porque cuando estemos a punto de tropezarnos y caernos, Él enviará a sus ángeles para que te defiendan, para que te den la victoria, para que no te sientas solo. Ahí es donde usted va a decir: bueno ha sido Dios para conmigo, porque he sentido caer y su mano se extendió y me levantó en victoria. Alabado sea Dios. Pero ¿por qué lo va a hacer el Señor? Porque hoy somos su representación en la tierra. En esa época era Jesús representando a su Padre. Qué hermoso, ¿va? ¿Se siente usted orgulloso? Entonces, este Salmo 91 tiene una gran verdad: que la figura de Cristo estaba ahí, figurativamente. Oiga el verso 6 que dice, el 7. Léalo duro, pues. ¿Cómo vamos a vencer los problemas que vengan? Las adversidades, las luchas, los desánimos, las frustraciones. Cuando sientas el deseo de quitarte la vida por un demonio de depresión, no lo hagas. Recítale la palabra a Satanás y dile: escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas que el Señor ha hecho conmigo. Seguramente que los demonios y el mismo diablo saldrá huyendo de tu vida, saldrá huyendo de tu casa. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y es poder. Amén, hermanito. Oiga el verso 12 del Salmo 91, porque estamos estudiando eso. Es un estudio total, hermano, del 1 hasta el versículo 16. Oiga cómo dice el verso 12. Gracias. ¿Quién le dijo? En las manos te llevarán. ¿Quién te va a llevar en las manos? Dios. Digamos que cuando Satanás lo lleva en la ciudad, lo sube allá arriba y lo pone en el penáculo y le dijo: lánzate. Jesús lo hubiera hecho. O yo pregunto, ¿creen que se iba a morir? ¿Creen que se iba a morir? ¡Ah! ¡Abra la boca, hombre! ¿Sí o no? ¡No! ¿No qué? No se iba. No se iba a morir. ¿Sabes por qué? Porque Él es Dios desde el principio hasta la eternidad. Y cuando fuera para abajo, ¿sabe qué iba a pasar? Que su ángel lo iba a llegar a cubrir. Por eso dice, pero mejor sigamos ahí. Entonces, Satanás sabía su palabra. Él sabía que en el verso 12 decía: si te lanzas, escrito está, Jesús. Porque el diablo conocía esa palabra. Porque en el verso 5 del capítulo 4 no estaba hablando Jesús, hermano. Estaba hablando el diablo. Le estaba diciendo: si tú lo haces y te lanzas, no te preocupes, porque en el verso 12 del Salmo 91 le dijo: escrito está que a sus ángeles te va a mandar para que no te tropieces, para que no te caigas. Y aunque al diablo no le guste,
los creyentes en Cristo, los fieles creyentes en Cristo, nunca repararemos ni nos caeremos. ¿Por qué? Porque su mano y su ángel lo va a sostener. Satanás conoce su palabra. El problema somos creyentes que no la conocen, porque no la leen, no se deleitan en ella. Pero usted sí va. Oiga este ejemplo. Aunque el salmo es mesiánico, ¿usted entiende la palabra mesiánico qué significa? No, ok. Cuando habla la palabra mesiánico está hablando de Jesús, el Mesías. Es un conjunto de palabras, un juego de palabras. ¿Por qué no decían de un solo Jesús el Mesías o Mesías directo? Porque acuérdese que David no lo conocía. Tenía figuras, tenía revelaciones, pero nunca lo trató. Entonces, por eso es que se llama mesiánico, hablando de el Mesías prometido, que es Jesús. Entonces, cuando usted le hable mesiánico, no, dígale mesiánico, no, Jesús. El mesiánico, porque los propios judíos, si usted les habla de la palabra mesiánico, ellos le van a entender, porque ellos están esperando todavía a Jesús. Pero usted y yo ya lo recibimos. Usted y yo ya creímos que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén, hermanitos. Entonces, aunque el salmo es mesiánico, dice el ejemplo, ha sido aplicado al creyente. ¿Cuántos creyentes hay acá? Amén. ¿Usted entiende la palabra qué es creyente? Amén. Creer en Jesucristo. Ya te ganaste un 10 menos 9. A su nombre. Sí. Digamos, este salmo va dedicado a la figura de Cristo, pero también se puede aplicar a nuestro diario vivir. ¿Cómo? Si usted y yo somos fieles, obedientes y tenemos comunicación con Jesús. Si usted no es de esa clase de creyente fiel, idóneo, aunque usted lo quiera aplicar en su diario vivir, en su personalidad, va a ser bien difícil, porque le ata, un ejemplo, los deseos del mundo, le ata los deseos de su carne, lo ata muchas concupiscencias del ser humano. Pero si usted es fiel creyente, su deseo no es hacer su voluntad, sino hacerla de aquel que lo escogió y lo llamó del mundo, del pecado y de la muerte. Entonces, ¿cómo se va a relacionar con nosotros? Ponga ejemplo. Oiga lo que Jesús dijo. Busque Juan. Háblalo todos, hermanos, porque hoy es de estudiar la Biblia. Léemelo yo duro, por favor. 17, versos 22 y 23. Oiga el ejemplo. Aunque este salmo es mesiánico, también ha sido aplicado al creyente por su relación con Cristo. Un cristiano que ora es evidencia que camina con Cristo. Versos 22 y 23. Gracias. La gloria que me diste, verso 22, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Le voy a rápido. Hay muchos que discuten por las doctrinas.
La palabra se tiene que dar, transmitir la verdad. La reciban o no, la crean o no, el pastor está obligado a enseñar la verdad. Cristo es Dios y Dios en Cristo son uno. No hay tres dioses. No puedo decir que solo Jesús, yo soy solo Jesucita, o no puedo decir yo solo soy Jehová, porque Dios no está separado el diablo. El que está en Cristo es uno en Dios mismo, y Dios mismo en Cristo son uno. Amén, hermanos. Cristo lo reafirma aquí. La gloria que me diste, ¿cuál gloria? La eterna. Yo les he dado. ¿De quién está hablando aquí? De los creyentes. ¿Cuántos creyentes habemos? Sí, y no solo aquí, está en todo el mundo. Porque hay millones de creyentes que ahora ya no adoramos imágenes, sino que adoramos al Mesías prometido, al Salvador del mundo, al Redentor de los hombres. A Él adoramos. Él es en Dios uno y Él en nosotros somos uno. Alabado sea Dios. Es un privilegio, ¿eh? Yo con seguridad, hermano, le hablo de estas verdades y no me avergüenzo. Y si por eso nos van a odiar, bendito sea Dios, pero el Padre en Cristo son uno. Dice el verso 23, yo en ellos, oiga que lindo, habla de nosotros. Habla de la iglesia primitiva y la iglesia del siglo XXI. Él habla en plural, en general. Él está diciendo yo en ellos y tú en mí. Mire qué tremendo el orden escatológico de Cristo. No dijo tú primero, no, yo en ellos. Por eso que la iglesia tiene que venerar, adorar, exaltar, honrar y obedecer a Jesús. Solo Salvador se oye, vemos más de 50 aquí. Seguimos. Oigan qué lindo. Para que sean perfectos. No dice que ya somos. Voy a aclarar esa palabra. En usted y en mí vamos a la perfección. ¿Cómo se va a dar esa perfección? Cuando el Padre ordene al Hijo a venir a levantar de los 4 cabos cardinales de la tierra a los escogidos. Usted y yo somos escogidos. Usted y yo somos la iglesia del Cordero. Cuando Él venga en gloria a levantarnos, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos vivos como hoy, adorando, exaltando a su nombre, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Ahí entraremos a la perfección que Jesús estaba hablando aquí. Mire qué bonito, ¿eh? Sin ser digno, hermano. Porque usted y yo no éramos dignos. Éramos mal hablados, éramos depravados, éramos blasfemios, éramos de todo, hermano. Pero hoy ya no somos iguales. Yo creo, pues no me voy a equivocar, que diga que ustedes son santos. ¡Sí! Le estoy diciendo, yo creo que ustedes son santos. No. Ponga atención, cabezón. Por eso va a venir un hombre de doctrina de demonio y lo va a arrastrar. ¿Por qué? Porque no está bien fundado en la roca que es Cristo. Yo en Cristo soy santo. Le gusta al diablo o no, lo crea la sociedad o no, yo en Cristo soy santo. Pedro dice ser santo porque yo soy santo. Va a caer de verdad. Para que ponga bien oído. Imagínate, le venga un mormón, ¿qué va a hacer? Usted sabe por qué los haters
andan de blanco y negro todo el tiempo, que son los mormones. ¿Lo sabe, sí o no? Yo sé que no lo sabe. Si una familia acepta su doctrina, pero la mayoría no lo son, y llegara a morir uno de ellos, ellos hacen un, mire qué terrible, eso es diabólico, hermano. Ellos hacen un rito satánico de ir donde está, entre comillas, el alma y sacarla de ahí. Eso es reencarnación, y que el Señor reprenda al diablo. Lo del evangelio de Cristo no es reencarnación, señores, es en el poder de la gloria que el Padre le dio al Hijo. En esa gloria va a resucitar a los muertos en su nombre. No es reencarnación. Oiga, segunda promesa de este Salmo 91 para usted y para mí. Las promesas y sus condiciones, ahí está. Usted y yo tenemos promesas. Si somos fieles y caminamos en la perfección de la voluntad de Cristo, las promesas las vamos a alcanzar. Pero ¿por qué muchas veces se detienen? Porque no caminamos legítimamente. Dice este ejemplo, póngale atención. Las promesas de este salmo se harán realidad si el creyente vive, es lo que yo le acabo de decir, en perfecta comunión con Dios. Pero vemos cristianos que ya no oramos. No, si Dios ya sabe que soy su hijo. Sí, ya lo sabe. Pero no le deja a Él 100% tu responsabilidad. Tú también tienes responsabilidad, que es el mínimo, que es orar, que es leer su palabra, que es alabar su nombre, que es vivir en la tierra en obediencia. Esos 4 elementos hay muchos, pero esos 4 sencillos, si no los ponemos por práctica, las promesas ahí están, pero si no las buscamos, no las vamos a alcanzar. Pero el Señor me ha dicho que yo lo pida, sí, pero tú lo vas a pedir, y tú, ¿qué vas a hacer? Aleluya. ¡Ah! Que hasta la uña está comiendo. Oiga el verso primero del Salmo 91. Usted ya se lo puede. ¿Qué significa omni? ¿Qué significa omni? Porque por eso dice omnipotente, Dios todopoderoso, Elohim todopoderoso, Dios Jehová de los ejércitos todopoderoso. Digamos que una de las promesas para que en usted y en mí se hagan realidad, de cobertura, de protección, de fuerza, de provisión divina, hay que permanecer bajo la sombra del omnipotente. ¿Y cómo se permanece en ese omnipotente bajo su sombra? En comunicación. Dios, te doy gracias porque me guardaste de la muerte. Señor, te doy gracias porque me das fuerza cuando ya no la tengo. Señor, te doy gracias porque me llamaste para que te adore. Señor, te doy gracias porque no tenía trabajo y hoy tengo. Eso es vivir bajo la sombra del omnipotente. En otras palabras, comunicación. No la pierda, porque si usted y yo la perdemos, el otro es abusivo. Decir que solo esto y lo otro, sí. Hermana Pepita, aquí, solo a mí me dice. Hermano Pepito, aquí y allá. ¿Sabe por qué actuamos así? Porque no tenemos oración. Porque cuando tenemos búsqueda, consagración con Dios, por lo mínimo o lo difícil que te manden a hacer en su obra, usted va con gozo, va con alegría. Dice, ¿y en qué más puedo ayudar? ¿Por qué? Porque la comunicación te hace el hombre y la mujer más que agradecido. Entonces, si estamos bajo la
no se salga. Porque si usted se sale, las bendiciones de Dios en Cristo para usted y para mí se pueden detener. Pero yo no quiero que se detengan, soy realista. Yo estos 3 días de campaña, de 10 años de aniversario, sigo viendo su respaldo, sigo viendo su fluir de su gloria y sigo creyendo que Dios viene pronto. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios todos los días son nuevas para mí y para usted. No sé, aparte de ese abrigo del Altísimo. Y ahí usted va a estar más que confiado y más que seguro. Cuando usted tiene esa comunicación, allí usted con su boca lo dice: diré yo a Jehová. Oiga, allí empieza usted a pedir. ¿Por qué? Esperanza mía. ¿Qué es esperanza? Confianza, seguridad. Yo le digo: Elías, yo en tu hombro me voy a reposar porque sé que no me vas a soltar, porque yo lo veo bien. No, pero estoy hablando en el término espiritual. No quiero que ustedes vayan por otro término. Vengo yo y reposo en Él. Confío en Él ciertas cosas. Y le digo: cuidadito si llegas a abrir la boca. Yo tengo plena certeza que Él me va a cubrir. Entonces, cuando yo ya estoy bajo la cobertura, yo tengo confianza de decir: fíjate que esto, fíjate que el otro, fíjate que aquí. Dice: no se preocupe, siervo, no se preocupe, sigamos adelante, sigamos orando. Es lo mismo, ya estoy bajo la sombra de Dios. Cuando ya estoy bajo la sombra de Dios, le digo: diré yo a Jehová, castillo mío, esperanza mía. Muchos se me están levantando contra mí, Señor. Si tú no me apoyas, si tú no me respaldas, si tú no me das la bendición tuya, voy a ser avergonzado. Seguido se lo digo yo a Dios cuando vengo aquí. ¿Por qué? Porque solo yo no puedo obtener la victoria de parte de Él. Pero yo voy a Él a poner mi vida en confianza en Él. Ahí usted dice: esperanza mía y castillo mío. Oiga, como dice: mi Dios. No hay otro. Amigo, amiga, hermano, que te ha apartado del camino de Dios, que has probado por diferentes áreas y te va de mal en peor. Vuélvete a Dios. Vuelve a confiar en Dios, que Él no te ha dejado, ni te va a dejar, ni te va a fallar. Eres fiel amigo, eres fiel Dios, eres fiel consolador. Vale la pena confiar y tener esperanza en ese Dios de los cielos. Usted va a decir: pero hermano, no puedo salir de este camino de droga. Sí se puede. Solo créele y dale tu corazón a Dios. David tenía plena certeza. ¿Por qué cree que David tenía seguridad de decir: diré yo a Jehová? Porque él había probado por todo, hermano. Por política, por imperio, por reinado, por dinero, por mujeres. De todo lo había tenido. Pero cuando vio que todo iba de mal en peor, dijo: no, dijo, me voy a volver a Dios, dijo, a ver qué pasa. Algo favorable. Oiga el siguiente ejemplo. Jesucristo, pongan atención, siempre vivió en perfecta y constante comunicación con su Padre. Jesucristo nunca hizo lo que quiso. Nunca hizo lo que le dio la gana. ¿Y sabe cuál es el problema de los creyentes? No solo de este ministerio, sino de la mayoría de todas las congregaciones. Hacen los creyentes lo que le da la gana. Y por eso están como están. Porque no han aprendido a obedecer, a sujetarse y a estar en obediencia. Tenemos un legado grande. Tenemos un ejemplo grande. Jesús nunca hizo lo que Él quiso. No. Antes de tomar decisiones iba al Padre. Padre, ¿puedo hacer esto? El Padre le dice: hazlo.
si en ti tengo complacencia, en ti se goza mi alma, hijo amado. No temas, yo estoy contigo. ¿Dirá eso el Señor de su pueblo, de su iglesia? Espero en Dios que sí. Hay muchos hermanos que ya están retecaídos, hermanos, y no se han dado ni cuenta. Lo que Dios nos habló y lo que su servidor le recalca seguido, que hay miles de creyentes. Yo he conocido aquí a cristianos que han ido a más de 70 iglesias y no tienen fundamento, ni lo van a tener, porque no han doblegado su orgullo, su ego, su soberbia. Y eso no es saludable para usted que nos sigue. Aprenda a sujetarse, y donde usted está allá, ahí quédese. Si es por el pecado que ahí se da en esa casa de oración, ahí sí sálgase y busque la verdad de Dios que lo va a llevar a la vida eterna. Son dos cosas diferentes. Oiga el siguiente ejemplo. El Señor Jesús, a pesar que tenía siempre la comunión periódica con su Padre, nunca actuó por su propia voluntad. Nunca. ¿Se acuerda cuando iba a ir a la cruz? Él podía irse a otra ciudad, ¿sí o no? Él lo podía hacer. ¿Pero por qué no se fue? Porque había un plan antes de su aparición en la tierra. Entonces él dijo: Padre, mejor voy a orar contigo. Y se llevó a Elías y a Herrera. Le dijo: Elías y Herrera, vénganse, vamos a orar, vamos a hablar con papá, ¿no? Quédense aquí, le digo, y oren. Yo voy a caminar un poquito más. Y Jesús llegó y le dijo: Padre, si es de tu voluntad que pase de mí esta copa, que siento que esta copa es amarga, dura, difícil, que siento que esta copa es de muerte, Señor, pero si es de tu voluntad que yo pase esta copa, que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Gracias, Padre. Y nosotros que ni sudamos. Nosotros sudamos para de la enchilada que nos damos. ¿Sí es cierto? Y se levantó. Y yo vi a Elías y Herrera. Se estaba orando Juan y Pedro. Estaban cansados del camino, pobrecitos. Y lo halló. Uno le hacía. Y el otro. Pedrito, Juancito, ¿no habéis podido orar una hora, hijo? Que no está viendo, oiga, yo quiero que usted se meta al espíritu. No está viendo que mi espíritu está angustiado, acongojado, porque el tiempo de mi partida de esta tierra se está acercando y ustedes están durmiendo. Ni cuenta me di, Señor. Si la iglesia del siglo XXI supiera que todas las señales que se están dando en toda la faz de la tierra, terremotos, inundaciones, peste, muerte, hambre, angustia de todo, oiga, sistema global alterado por la desobediencia y el pecado del hombre, la iglesia del siglo XXI sintiera agonía, le dijera a Dios: Señor, ¿hasta cuándo has de venir a levantarnos en gloria? Por eso es que el Padre no ha mandado a su Hijo, porque la iglesia está afanada y turbada en los placeres y deseos de la tierra. Ay, no me ha venido todavía, Señor, que tengo un sueño, que es ir a Israel. ¿Qué tiene esa tierra que no tenga Estados Unidos? Ay, es que ya anduvo el Mesías. No importa, hermanito. El rey
vive en mí, y aunque no vaya a la tierra físicamente de Israel, andaré ya en gloria, en calles de oro y mar de cristal, mejor que Israel terrenal. Alabado sea Dios. Hasta paga hasta $5,000 por ir allá. Por eso es que la iglesia no cambia, porque su meta es terrestre. Pero si fuera celestial, nos afligiéramos. Mire, hermano, hoy usted puede ir con $400 a las marcas y sale con 4 o 6 bolsitas. Cuando yo vine hace 17 años con $100, 150, no me salía lleno el carrito de comida. Y hoy, ¿cómo? No se pone a pensar que todo este sistema del orden mundial ya está en acción y lo detiene hasta el día de hoy usted y yo como la iglesia de Cristo. Pero eso no tiene que detenernos, no. Digámosle al Señor: santifícanos, límpianos y ven pronto, Señor, porque ya no quiero vivir en esta tierra de maldad y de pecado. Esa iglesia quisiera eso, el Señor viniera pronto. Ay, pero no venga, Señor, tengo un sueño que quiero usar los carros eléctricos. Yo los quiero todos si me los regalan, pero no por eso voy a poner mi corazón ahí. No, señores, eso se queda cuando Cristo venga. Mi corazón y mi vida tiene que estar haciendo la voluntad del que me llamó de las tinieblas a su luz. ¿Usted desea eso? Empiece a ganar almas, pues. Ay, no, yo no puedo hacer eso. Seguimos. ¿A dónde nos quedamos? En el segundo ejemplo, hermanitos. Evangelio de Juan, oiga, 4:34. Búsquelo, por favor. Evangelio San Juan 4:34. Oiga las palabras de Cristo. Si usted y yo hiciéramos la voluntad de Dios, eso hiciera lo que Cristo hacía, la voluntad de su Padre. Oiga, ¿qué es? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió. ¿De quién estaba hablando Cristo? Del Padre. Y oiga qué lindo: y que acabe su obra. ¿Cuál es la obra que nos ha encomendado Cristo a usted y a mí como iglesia? Que ganemos al mundo para Cristo. 28:19, que no solo Jesús dicen que eso es antibíblico, esa cita bíblica. No, señores, porque ellos dicen que los sacerdotes, el papado, lo incorporaron. No, que el Señor reprenda al diablo. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. La misión de la tierra de parte de Cristo dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Esa es la misión de la iglesia de parte de Cristo. Pero antes de que diera esa misión, ¿cuál era la misión de él? Que hiciera la obra del Padre, que la terminara. ¿Y cómo la terminó? En la cruz. Hoy no, nuestra comida a los mejores manjares, los mejores restaurantes, hasta vanidosos somos. Hoy ya no nos gustan los frijoles, ya no nos gustan los huevos. Uy, no, pastor, eso es anticuado. No, es la mejor comida. Pero oiga, qué terrible. Esa es la voluntad, de que se acabe la obra. Y él dijo: bautícenles. Por eso que no solo Jesús dice que esa es una antibíblica, esa cita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, señores, esa es la orden. Lo crean o no, esa es la orden del Mesías, el Salvador. Verso 30 del capítulo 5 de Juan. Oiga las palabras de Cristo. Acuérdense que en el 4:34 decía: mi comida, decía Cristo. No es la física, sino que ¿qué?
hacer la voluntad de Dios. Digamos que el nacido, el creyente, hoy su comida y la mía tiene que ser la prioridad, proclamar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, alcanzando al perdido, alcanzando al pecador, alcanzando al borracho, alcanzando al idólatra, alcanzando al santero, alcanzando al homosexual, alcanzando al adúltero, alcanzando al fornicario, a todo aquel que está muerto en delitos y pecados. A eso nos mandó Dios, a predicar su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Ese es el llamado de la iglesia. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Sí o no? ¡No! Es fácil decir amén. La iglesia a nivel de la tierra no estamos haciendo ya esa misión. La mayoría de pastores, en vez de estar predicando, se están haciendo políticos. La política te va a corromper. Si el pecado corrompe, la política también. Entonces los pastores no somos llamados a eso. Somos llamados a predicar el año agradable del Señor. A predicar libertad a los cautivos. A predicar liberación a los cautivos. A predicar sanidad a los enfermos. Ese es Arrabaquira Babá. Arrabaquei. Ese es el llamado. Ese es el llamado que tenemos como iglesia. Ganar las almas. Estamos perdiendo el tiempo en lo que no es comida, en lo que no edifica el reino de Dios. Pidamos a Dios sabiduría. Pidamos a Dios que nos guíe con su espíritu. Ya no caigamos en el juego de Satanás. Siento la presencia de Dios y me dan deseo de llorar, no de tristeza, sino de lástima, porque hemos perdido el llamado, la convicción, el propósito de Dios. ¿Para qué nos levantó del pecado de este mundo? Y sepa, iglesia, ministros, nos va a pedir cuenta a Dios de todo eso que estamos haciendo. Una barbarie en el evangelio. Un evangelio a como le dé la gana vivirlo. Nos va a pedir cuenta el Señor. Oiga, mi comida, decía Jesús, es que haga la obra que el Padre me ha encomendado. La obra que Cristo nos ha encomendado a nosotros como iglesia es que prediquemos su palabra. Y que seamos obedientes, ejemplos y temerosos de Él. Ya tiene el verso 30. No puedo yo hacer nada, decía Cristo. Oiga, qué unidad, qué obediencia, qué deseo había en Cristo de honrar a su Padre que lo había enviado. Hoy la pregunta es, como iglesia, ¿tenemos ese mismo deseo que Cristo tenía con su Padre? Si no lo tenemos, pidámoselo a Dios a través de su Espíritu, porque el deseo de Cristo era hacer la voluntad de Dios, pero en unidad y obediencia. Hoy cada ministerio jala para donde le da la gana. Claro, no podemos convivir con todos porque la mayoría ya vive en un libertinaje en el evangelio. Hay cristianos y hay iglesias que ya no parecen iglesias, parecen discotecas cristianas. Por eso no podemos mezclarnos, porque lo que es de Dios es luz, lo que es de Dios es puro, lo que es de Dios es santo. Por eso Dios pide de usted y de mí obediencia y santidad. Pero la iglesia no camina en los estatutos de la voluntad de Cristo, que es la voluntad, la comunicación, la obediencia a Él. Según oigo, dice, hasta allí va. Así juzgo. Yo puedo hablar igual que Cristo. Yo predico y juzgo conforme lo que yo veo en las demás congregaciones. Y no es pecado, señores.
porque Cristo lo hacía. Según oigo y veo, así juzgo, decía Cristo. No necesitamos de lentes que tengan 100 de distancia para poder ver lo que está a la luz de cómo vive el evangelio la iglesia. Pero que Dios nos ayude. Y oiga qué lindo que él tenía certeza. Yo también tengo certeza cuando hablo de la verdad. Mi juicio es justo, decía Jesús, porque no busco mi voluntad. Es correcto. La de los creyentes de hoy en día y de los verdaderos ministros no tienen que predicar para que le guste a la sociedad o que le guste al pueblo o que me guste a mí. No, yo tengo que predicar la verdad es eterna. El verdadero atalaya es el que anuncia salir, pueblo mío, de en medio de ellos, y no toquéis lo inmundo que es pecado. Sino la voluntad del que me envió, decía Cristo, la del Padre. Hermoso, ¿eh? Es lindo, hermano. Dice el verso 38 del libro de Juan, capítulo 6. Dale vuelta ahí, por favor. Y ahí nos vamos a quedar para continuar mañana. ¿Ya lo tiene? Porque oiga qué lindo, he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Sabe cuál es la diferencia suya con nuestro Salvador? Que Él vino del cielo a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor Jesús nos encontró a unos tirados en las cunetas, a otros en los cruz, a otros en los casinos, a otros robando, a otros haciendo homicidio, a otros violando, a otros adorando imágenes, a otros invocando dioses muertos. Y ahí nos encontró el Señor, nos llamó, nos limpió con su sangre. Ahora, para gloria de Dios Padre, somos hijos del Altísimo, somos reyes y sacerdotes del Dios eterno. No venimos del cielo, de la misma tierra nos levantó Dios para que anunciemos las verdades eternas. Es una gran diferencia, que Él vino del cielo y nosotros en la tierra estábamos, y de esa tierra de pecado nos trasladó a la tierra bendecida, a la tierra de la promesa, que fluye leche y miel. Estamos en una sociedad corrompida, sí, pero usted y yo somos pueblo diferente, somos pueblo bendecido, somos pueblo santo, pueblo que adoramos a un Dios que vive por los siglos de los siglos. A su nombre. El llamado es: iglesia, no pierdas las bendiciones de Dios. Alcánzalas y recíbelas. Empieza a hacer la voluntad de Cristo, y ahí se van a cumplir las promesas que estás esperando. Amado Dios que estás en los cielos, gracias te damos, Jesús, por tu fidelidad, por tu bondad, por tu palabra, Señor, que nos instas, nos fortaleces, nos consuelas. Señor, que tu Espíritu Santo venga sobre toda la iglesia de diferentes ministerios, congregaciones, y pongas el despertar, el anhelo, el deseo de volvernos a ti con temor y temblor, y que nos deleitemos en hacer tu voluntad, no la nuestra. Haga los cambios en cada personaje, en cada hombre, en cada mujer. Haga los cambios, Señor, y enséñanos, instrúyenos en tu camino, en tu voluntad. Que tu palabra y el hacer tu voluntad sea la prioridad en tu iglesia hoy en día. A usted, Dios eterno, sea la gloria desde ahora, mañana y siempre. Alabamos y exaltamos tu nombre, porque tú eres bueno y para siempre son tu misericordia. Tu iglesia en la tierra, que te anhela, que te desea, que te espera, te decimos: ven, Señor Jesús. Te decimos, Señor, con el corazón: ven, Señor Jesús.
Que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas, así como el nombre del Padre se glorificó en tu vida. Así hazlo pronto, Señor. Ven, Señor Jesús. Gloria a Dios. Sí, Señor. Gracias. Regálale una ofrenda de palmas a ese Jesús, a ese Rey, a ese Mesías, a ese rabino, ese maestro. Dile: te espero, Jesús. Dígaselo, hermano, dígaselo. Niño joven, dígale: te espero, Jesús. La gloria sea por siempre a usted. Amén.